Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea en la vida de los presentes. Dios bendiga esta estimada audiencia. Hoy vamos a estar meditando en el libro de Éxodo, en su capítulo 34, versículo 29. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, en esta hora me presento como instrumento en tus manos, conforme a tu voluntad. Sé tú haciendo en mi vida en esta hora para que yo pueda hablar conforme al propósito con el cual tú has puesto esta palabra en mi corazón este día. Retira todo intelecto humano de mi mente en esta hora, de mi corazón, de mi alma, de mi espíritu, y entrónate en mi vida, Padre, Hijo y Espíritu de Dios, para que seas hablando conforme a la necesidad, ya que tú escudriñas la mente y el corazón del hombre. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tus manos estamos en esta hora. Amén. Dios bendiga a todos los presentes en este momento. La gloria y la honra sea para Dios en todo tiempo. Amén. Hoy el Señor me ha hecho sentir esta palabra sobre la intimidad, el compartir de Moisés con Dios, o sea, la intimidad de él con Dios que tuvo en el monte Sinaí. Vemos lo siguiente: Dios quiere tratar con nosotros algo, pero no solamente allá, sino aquí, a tiempo presente. Vamos a ver qué es lo que quiere decir Dios. Dice: aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio, que eran las tablas, los mandamientos que Dios le había dado a Moisés para que rigiera su vida y rigiera la vida del pueblo, o sea, para que todos cumplieran los mandamientos. Vemos que él estaba con Dios en donde, en el monte Sinaí, y Dios le dio los mandamientos a seguir, que era lo que iban a hacer para agradar a quién, a Dios, a nuestro Padre. Dice que él las llevaba en su mano al descender del monte. No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Ve, yo quiero hablarte hoy lo que Dios ha puesto en mi corazón, que es lo siguiente. Dios me ha hecho sentir ese tiempo de intimidad con Dios, esa relación con Dios, ese momento de intimidad con nuestro Padre. ¿Tú sabes a qué te lleva? Cuando tú entras en la presencia de Dios y te entronas en Él, de manera tal de dejar que Dios transforme tu vida y te convierta, haga de ti lo que Él quiere. En ese momento, cuando tú empiezas en esa intimidad con Dios, es cuando Dios empieza a transformar tu vida. Dios comienza a transformarte. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú anhelas y deseas estar en su presencia y habitar en Él, Dios empieza a cambiarte, a tal manera de que ya no eres tú, sino es Él en ti. ¿Te acuerdas que hemos hablado al respecto de la vestidura? Hemos hablado al respecto del amor de Dios. Así Dios transforma al hombre. Dios va cambiando tu condición espiritual y física, de manera tal de que seas diferente, de manera tal de que no seas lo mismo que eras antes. O sea, cuando hablamos de espiritual y física, hablamos en físico. Dios te va transformando, ya que tú dejas de hacer cosas que tú hacías, o como tú te vestías o como tú te veías. ¿Por qué? Porque tú no quieres agradar ya al hombre, ya tú quieres agradar más a Dios. Ya tú empiezas a cambiar tu estructura física para verte mejor, agradable a Dios. Porque imagínate, si tú casi no te vestías, ahora te vistes más, entonces te cubres un poco más, porque no quieres que el hombre o la mujer estén viendo cosas que no deberían ver en el cuerpo humano. Esa es una de tantas. ¿Ok? En la parte física, cuando tú empiezas a ser diferente en tu manera de hablar, cuando tú ya empiezas a cambiar tu forma de hablar, de cómo te expresabas, que no agradabas a Dios en la forma de expresarte, ahí estamos viendo cómo Dios está haciendo una transformación en tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú entras más en su presencia, empiezas a escudriñar su palabra. Ayer hablamos también de esto. Cuando tú empiezas a escudriñar su palabra, a indagar más y más y más de Él, te vas
cambiando en el ámbito espiritual, porque Dios está haciendo una transformación, porque acuérdate que su palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, cuando Dios empieza a hacer la obra perfecta en tu casa, en tu vida, Dios empieza a transformar ese altar para Él. Déjame decirte que lo que Dios diga, eso es. Hermana, ¿qué usted está diciendo? Así mismo como usted lo está oyendo. Lo que Dios diga, eso es. Si Dios dice que yo me tengo que ir caminando 10 pasos adelante, yo tengo que caminar 10 pasos adelante. Si Dios me dice aguántate que todavía no es el tiempo, pues yo me tengo que aguantar porque todavía no es el tiempo. Si Dios me dice, mira, entra en la casa amarilla, que yo tenga mando yo voy a hablar con esa gente que está en esa casa, ve allá, yo tengo que ir a la casa que está ahí, la casa amarilla que Dios me mandó. O sea, te estoy hablando de cómo Dios habla. Lo que Dios diga, eso es lo que se hace. Si Dios dice de ti un llamado, un propósito, un objetivo, un nivel de gloria, si Dios establece para ti un llamado, oh Santo Cordero, Dios mío, la gloria es tuya, Padre. Dios mío, si Dios establece de ti un llamado pastoral, si Dios lo ha dicho, era más siquiera, tú lo que tienes es que sujetarte al designio que Dios ha puesto para tu vida. Oh Santo Cordero, tú lo que tienes que hacer la voluntad de Dios como Él te ha llamado, porque tú no te diriges por tu cuenta, porque tú diriges lo que Dios ha puesto en tu vida. O sea, lo que Dios ha dicho es lo que se va a hacer. Si Dios te está llamando, Él te respalda. Si Dios te ha dicho una palabra, tú solamente tienes que creer a Dios y como Él diga, así se hará. Déjame decirte que esa intimidad con Dios te transforma. Esa intimidad con Dios te cambia. Oh Santo, si tú supieras lo maravilloso que es estar en su presencia. Mira, tal nivel era tan hermoso el nivel que Moisés tenía con Dios. Tú sabes que es bajar y que los seres humanos te estén viendo después de tu intimidad con el Padre y vean la diferencia que hay en tu rostro. ¡Wow! Pero es que su rostro resplandecía, o sea, era diferente al de los demás. Había una transformación plena, había un nivel de gloria. Oh Santo, un nivel poderoso. Era maravilloso la presencia de Dios en Moisés. ¿Pero por qué? Porque Moisés se humilló, porque Moisés se doblegó ante Dios, porque Moisés le creyó a Dios, porque Moisés decidió servir a Dios, porque Moisés desde el momento de que Dios trató con él decidió cumplir con Dios, sujetándose al designio de Dios y no a su voluntad. Porque Dios le dijo, ve y busca al pueblo de Israel, yo lo voy a sacar, haz la obra como yo te estoy diciendo. Bueno, ya que tú eres tartamudo y tú no quieres pedirme el milagro, pues vamos a poner a tu lado a Aarón. Vemos cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y ahora vemos cómo está en el monte Sinaí descendiendo con las tablas de los mandamientos, porque Dios había mandado unos mandamientos para que el pueblo fuera regido por ellos, para poder transformar al pueblo y no pecara. Pero por supuesto, usted sabe cómo es la naturaleza humana. Estamos cansados de decir que es pecaminosa y se va de continuo al mal. Pero los mandamientos habían sido mandados ¿para qué? Para que nos sujetemos a ellos. Esos mandamientos eran para que nosotros nos sujetemos. O sea, si Dios dice algo, tú tienes que sujetarte, porque es Dios que lo está diciendo, no es hombre. Acuérdate que el que pone, el que quita es Dios. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque ese pueblo tenía que adorar a un solo Dios. ¿A cuál? Al gran Dios soy, al digno, a Jehová de los ejércitos, al poderoso de Israel. A Dios tenía que adorar. Pero ellos estaban cautivos en un lugar que era pagano, en un lugar que no adoraban a Dios. Ahí no adoraban a Dios. Entonces Él tenía que sacar al pueblo de esa contaminación, sacarlo, extraerlo de ahí, llevarlo a la tierra prometida, la tierra que Dios le había dicho que le iba a dar, en donde fluía leche y miel. Pero entonces vemos que para sacarlo de ahí necesitaba Dios primero hacer una limpieza. Después de haber hecho esa limpieza, llevarlos al lugar prometido. Pero primero, cuando Dios lo saque, lo lleva a hacerle la limpieza,
porque Él los sacó de aquel lugar de Egipto y los trajo para hacerle la limpieza, para que fueran transformados. Mira, cuando Dios vio lo que había en el corazón de este pueblo, que ya Dios lo sabía, pero el pueblo no lo sabía porque fue rebelde hasta más no poder, incluso todavía hay rebeldía. Entonces vemos que este pueblo, todo el que salió, de todo el pueblo que salió de Egipto en aquel tiempo, solamente entraron ¿cuántos? Entraron 2. Y la descendencia. Pero de esos que salieron de ese momento, de ese avivamiento sobrenatural que Dios hizo en ese tiempo, solamente 2, Josué y Caleb. Pero vemos lo siguiente, vamos a continuar con lo que Dios quiere decirnos en esta hora. Dios nos quiere decir en esta hora que cuando tú entras en intimidad con Dios, que cuando tú te entras en la brecha con Dios, verdaderamente puedes observar la transformación que Dios hace en tu vida. O sea, lo observa, sobre todo es aquellos que te ven, aquellos que ven tu rostro, ven la transformación que Dios está haciendo en tu vida. Pero tú íntimamente, tú sientes la transformación de ti mismo, como cuando tú entras en la brecha con Dios y tú dices, bueno, Señor, aquí estoy, yo me postro delante de ti, estoy delante de tu presencia, quiero que tú hagas en mi vida, yo simplemente soy un vaso en tus manos, entrónate en mí, transforma mi casa, transforma mi ser, yo quiero servirte, yo quiero ser un instrumento en las manos del gran yo soy, y déjame decirte que estoy aquí para adorarte a ti. Cuando tú entres en esa comunión con Dios y Dios empieza a hablar contigo, entras en esa intimidad, Él te habla, tú lo escuchas, tú puedes oírlo audiblemente, tú puedes ver visión de parte de Dios, tú puedes recibir palabras de Dios por la enseñanza bíblica. De diferentes formas Dios te habla y tú vas entendiendo el propósito de Dios con el cual Él te ha llamado. Cuando Moisés vio la revelación de Dios en la zarza que le dice, quita el calzado de tu pie porque el lugar que pisas santo es. O sea, cuando tú entras en la presencia de Dios, tú tienes que estar santificado. ¿Por qué? Porque nada inmundo entra en la presencia del Señor. Entonces, Dios necesita, para que tú llegues a esa presencia gloriosa, para que Él pueda hablar contigo, Dios necesita que tú seas limpio, que tú cada día te vayas limpiando más, te vayas limpiando más y te vayas limpiando más, para entrar a ese nivel de gloria que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere transformar tu vida a tal extremo para que tú entres al nivel de gloria. Déjame decirte que Moisés no fue cualquiera. Moisés fue un siervo de Dios que llegó a un nivel de gloria. Llegó a un nivel tan poderoso que Dios lo usaba fuertemente para liberar a este pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Hizo grandes señales en esta tierra con un fin, cumplir la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque Moisés reconoció a su padre y se sujetó a su designio. ¿Qué dijo Dios? Dios dijo, ve a Egipto. Él fue, cumplió y fue a Egipto. Fue a sacar al pueblo como Dios le dijo. Se sujetó al mandato de Dios. ¿Acaso tú no crees que Moisés tuvo temor cuando veía cada vez que Faraón no quería doblegar, cuando veía tanta pestilencia, tanta mortandad? Moisés sintió tal vez temor, lógico, en la carne, pero él decía, bueno, yo me tengo que sujetar a Dios porque Dios me está mandando a esto. Bueno, yo no quiero que los primogénitos mueran, pero bueno, ¿cómo se hace? Si este hombre no escucha a Dios, yo no soy Dios, yo me sujeto a Dios. O sea, más vale me conviene obedecer a Dios porque Dios me está mandando, porque yo simplemente me estoy sujetando al designio de Dios. Entonces vemos que Moisés fue obediente a Dios a tal extremo de que la gloria de Dios se posó en donde, en su casa. ¿En cuál casa? Este templo, este cuerpo, mira, este cuerpo físico tuyo, ahí Dios se posó. Pero podrá algo contener al ser poderoso que es Dios, o sea, a la persona poderosa que es Dios, podrá algo, no lo puede contener. Dios deposita de su poder, Dios deposita de su espíritu, Dios deposita de su presencia. Acuérdate que Dios deposita de Él en nosotros a una magnitud de que el nivel va creciendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué va creciendo conforme a la voluntad de Dios? Porque vemos que hay gente que de tanto que se meten con Dios no han visto muerte. Se meten demasiado con Dios y Dios se lo lleva. Ahí está Elías, Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. También vemos a Enoch, se lo llevó también. Dios lo trapuso y lo llevó. Elías, Dios se lo llevó en un carro de fuego. Y así vemos como Dios levantó, el Hijo de Dios se levantó también en las nubes. O sea, son niveles de gloria. Son niveles de gloria. Pero para entrar a los niveles de gloria, por lógica, el Hijo de Dios es el Hijo de Dios.
y tiene todos los poderes habidos por haber de parte del Señor, porque Él es el Hijo de Dios, o sea, es Dios. Pero dime, nosotros a nivel de esta carne, cada vez que se santifica para Dios, Dios puede irla transformando, Dios puede ir haciendo, Dios puede hacer cosas maravillosas. Elías no vio muerte, no vio muerte. ¿Por qué? Porque estaban con Dios. Es decir, que la humillación, Dios necesita una humillación sincera, una humillación sincera delante de su presencia. Vemos como Elías oraba en humillación a Dios. Cuando él oró para que lloviera, vemos que este hombre se postró de una manera que su cabeza estaba entre sus piernas. Si usted se imagina la posición, nada más la posición, tratar de hacerlo es complicado. Yo me imagino que Elías tuvo que ser bien flaquito para que eso pudiera acontecer, el doblarse de esa manera, o ser tan ágil, tener una destreza en su cuerpo para que llegara a esa magnitud, ser muy elástico para llegar a esa magnitud de postrarse, hincarse lo más, como que fuera un feto saliendo o en el vientre de la madre, un bebé saliendo en el vientre de la madre, sí, lo más pegadito, así, chiquitico, un bebé en el feto, algo así, doblarse con esa electricidad a poder orar para que lloviera. Imagínense, o sea, algo poderoso, algo maravilloso, o sea, el llegar a postrarse de esa forma. Dios quiere la humillación del hombre para que él pueda ser transformado. Dios quiere la humillación del hombre para que pueda ver a Dios, para que pueda llegar a la presencia de Dios, para que alcancemos la presencia de Dios, porque si vemos a Dios ahorita así normal, pues nos morimos, porque Él es 3 veces santo. El mismo Isaías reconoce, wow, que Él ha pecado y que se va a morir porque vio a Dios. Y entonces vemos como el ángel le quita el pecado con el carbón que le puso en sus labios, para quitar el pecado de él. Pero en fin, cuando nos adentramos en el Señor y entramos en su presencia, pues alcanzamos el nivel de gloria que en este caso alcanzó Moisés. Moisés, digo nivel de gloria porque la presencia de Dios habitó en su vida y se manifestó a los hombres por medio de su rostro. Su rostro cambió a tal extremo de que tenía que ponerse un velo porque el pueblo tenía temor de cómo se le veía el rostro a Moisés. Pero déjame decirte que Dios hoy quiere que nosotros nos sujetemos a su voluntad, que nosotros nos sujetemos a su designio, que nosotros obedezcamos su mandamiento, que nosotros busquemos de Dios, que nosotros entremos en su presencia, que nosotros deseemos y caminemos con Él. ¿Entiendes? Que Dios camine con nosotros, que nosotros estemos plenamente en la brecha con Dios a tal nivel de que Dios sea exaltado en nuestras vidas. Es decir, que nos toca la mejor tarea que nos puede tocar, entrar en la presencia de Dios y adorarle como nunca, exaltarle como nunca. Que no lo sé hacer, pues déjame decirte que es muy fácil. ¿Tú sabes hablar por teléfono? ¿Has hablado alguna vez? Pues si lo sabes hacer, así mismo es. Tú no estás viendo a la persona, pero empiezas a hablar con él. Y lo sientes, sabes cuando ríe, cuando llora, cuando está feliz. Tú conoces todas las reacciones nada más cuando hablas con él. Entonces tú vas a empezar a hablar con él, le vas a pedir a Dios que te ayude, que te motive, que te guíe, que te enseñe, que te encamine, que te muestre. Él te puede revelar por sueño, por visión, por revelación. Puede hablarte audiblemente, o sea, de diferentes formas, por su palabra. Tantas formas que Dios te puede hablar, pero es que Él te hable, no que tú te autohables. Porque no es lo que tú piensas mentalmente, es lo que Dios diga espiritualmente. La palabra de Dios es espíritu y edifica, restaura, exhorta, ayuda a continuar, ayuda a edificar, a restaurar. La palabra cuando se da, mira, emite salvación al ser humano con un objetivo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si escudriñáramos la Escritura, entendiéramos cuando Dios habla, cuando verdaderamente es Dios que está hablando para edificación de nuestras vidas, porque Dios no va a matar a nadie si la persona no se sujeta. Es problema de él. Por los dichos de sus actos es que él va a pagar, pero Dios le ha dicho que se convierta a Dios.
Dios le advierte antes que algo le acontezca. Dios no mata a nadie a la primera. Dios advierte y advierte. Y la persona es la que decide si se va a salvar o no. Pero al final, Dios es el que decide. A través de todo, Dios es el que decide quién se salva y quién no. Porque hay personas que en su último momento Dios le permite ser salvo. Pero hay personas que no. Hay personas que rechazan a Dios y no son de salvación y se mueren y se pierden. Pero Dios hoy quiere salvar las almas. Dios hoy quiere salvar a su iglesia. Dios hoy quiere salvar a sus hijos. Dios hoy quiere hacer un trato hermoso contigo. De restaurarte, de edificarte, de salvarte. Para el que no le ha conocido, esta palabra es para ti. Y para el que le ha conocido, acuérdate que el pacto que has hecho con Dios es para mantenerte en su presencia. Es para mantenerte en su Santo Espíritu. Es para que hagas su voluntad conforme a Él le place. Es para que te dejes dirigir por Dios conforme a su propósito. Recuérdate que lo que Dios hace es maravilloso. Y cuando Dios permite escenario es por algo. Deja que Dios haga en tu vida. Obedece a Dios a lo que te ha dicho. Sujétate al alineamiento de Dios y verás cosas grandes. Es necesario de que veas cosas grandes en Dios. Simplemente agárrate del Señor, agárrate de su presencia, sujétate como se sujetó Moisés y entra en ese nivel de gloria que Dios quiere tener una intimidad contigo. Dios quiere usarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que seas un instrumento para salvación de muchas almas. El Señor nos ha dicho, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que crea será salvo. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio para salvación y vida eterna a todo aquel que cree en su nombre.